este módulo va a tratar de método de área-momento. Y como les decía, este método probablemente es el más difícil porque conlleva varias cositas, ¿no? Hay varios truquitos, tienes que saber varias cositas. Entonces, en este módulo vamos a ver lo que es la teoría. Y el día jueves vamos a ver más ejercicios de más nivel, ¿no? Hoy día vamos a ver ejercicios aplicativos y el otro jueves, este jueves, mejor dicho, vamos a ver ejercicios que sean de mayor dificultad, se podría decir, y algunos truquitos, ¿no? Que les voy a enseñar de lo que he aprendido, ¿no? De R2. Bien, chicos, entonces empecemos. Área de momento. A ver. Bien, el método de área-momento fue desarrollado por Charles Green en 1873. Este método es una técnica semigráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que hacer gráficos para determinar la pendiente de la curva elástica y su alteración debido a la flexión. Aquí, por ejemplo, tenemos una viga con una fuerza distribuida, pero que es irregular, ¿no? Y después de esto, nosotros vamos a hacer el diagrama de momento, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica se trata de dibujar el diagrama del momento de la viga y después dividirla entre la rigidez a la flexión, o sea, entre el E y. Aquí tenemos una viga con una fuerza distribuida que es irregular y su diagrama de momento sería de esta forma, ¿no? Ya ustedes saben cómo hacer un diagrama de momento y entonces sería de esta forma. Pero a esta forma del diagrama de momento se le va a dividir la rigidez a la flexión. La rigidez a la flexión es el producto de E por I, ¿no? El módulo elástico por la inercia. Entonces se va a dividir el momento entre E y todo este diagrama se va a llamar diagrama de momento entre la rigidez a la flexión. Entonces este es diagrama de M entre E. Esa es una técnica, ¿no es cierto? Y bueno, sigamos. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos de R1 que el ángulo es igual a ¿qué? Al momento sobre EI, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo a esto de aquí le hago un diferencial, pero con un diferencial respecto a X? Le voy a hacer un diferencial y me va a quedar esto, un diferencial de ángulo respecto al diferencial de X. Y me va a quedar esto. Y esto de acá lo voy a resumir en esto, como ya lo hemos visto. Y a partir de ahí, ¿qué pasa si yo, como vemos acá en este lado, qué pasa si yo, esta área de aquí, mejor dicho, todo esto de acá, toda esta línea, la línea de rojo, toda esta distancia que es M entre E y. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por diferencial de X? A ver, ¿alguien más entró? Ya listo. ¿Qué pasa si yo esta distancia que está de rojo lo multiplico por la diferencial de X? ¿Qué me va a quedar? Acá está. ¿Qué pasa si yo este M, o sea, esta distancia que es M entre I, lo multiplico por diferencial de X? Me va a resultar un área, ¿sí o no? Y esta área va a ser todas estas áreas chiquititas, ¿no es cierto? Como en alguna vez nosotros hemos visto en cálculo diferencial. Y voy a sumar todo esto. Y cuando yo sumo este M entre I por diferencial de X, que es áreas, sumo todas estas aritas chiquitas. ¿Desde qué punto? Desde A hasta B.
Entonces me va a quedar esto de acá. Voy a hacerle la diferencial a esto, le voy a integrar. Y le voy a integrar. ¿Integral qué es? Sumar todas esas aritas. Entonces, al integrar, me va a quedar esto de acá. Integral de diferencial de teta de 2 puntos, me queda solo teta, ¿sí o no? Integral por diferencial de teta, solo teta. Igual acá, integral de qué? Del punto A hacia el punto B, de todas estas áreas. Esto es un área, ¿verdad? Listo. Entonces, es ahí donde podemos obtener el primer teorema del método de áreas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes mismos, a ver, es el cambio de la pendiente entre dos puntos cualesquiera de la curva elástica, y esto es igual al área del diagrama M entre I entre esos dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de las dos tangentes de la curva elástica me va a dar igual a al área, toda esta área de estos dos puntos. Entonces, esto es lo que me está diciendo el primer teorema. Entonces, ¿cómo se lee el ángulo de la tangente en B medido con respecto a la tangente en A? Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Ya. Entonces tenemos esto de aquí. Esta es otra expresión que se puede definir de esta manera, que el ángulo de B menos el ángulo de A es igual a al área que está entre esos dos puntos, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos una gráfica para que lo entiendan mejor. Es decir, yo tengo acá como, si tuviera una viga acá, y tengo aquí la deformación, no sé si lo pueden ver, está en plomito. Toda esa deformación, yo le aplico la tangente, le trazo la tangente que es esta línea de acá. Esa es la tangente de A, desde el punto A. Y esa es la tangente desde el punto B. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este ángulo me va a ser igual al área del diagrama del momento entre I, entre estos dos puntos. Entonces, vamos a decir, el ángulo se va a medir de forma antihoraria. ¿Y cómo funciona esto? Este ángulo va a funcionar para las porciones de la vía que no son discontinuas debido a la presencia de articulaciones internas. Quiere decir que esto funciona para las vigas continuas. Si yo encuentro una viga con una articulación, hay una discontinuidad. Esa articulación me está diciendo que ya empieza otra viga. Entonces yo no puedo aplicar esta fórmula directamente, sino tengo que hacer análisis, deducciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos entonces. Aquí estamos viendo una viga con una fuerza distribuida. Acá está cómo se deflexiona la viga. De aquí yo trazo la tangente A y la tangente B. Y aquí le voy a trazar una tangente diferencial, en esta diferencial de X. Y acá, esta es una línea horizontal. Entonces, la diferencial del ángulo, tenemos esto de acá que es la diferencial del ángulo. Y todo esto es una distancia delta que va a ser, en este caso, esta distancia delta va a ser el X, que va a ser el centroide por diferencial de teta. Nosotros, ¿qué sabemos en un arco? En un arco tenemos el radio, este es diferencial de S, la cuerda, y este es diferencial de teta, ¿no es cierto? Entonces, el diferencial de S, ¿a qué es igual? Es la diferencial de teta por el radio, ¿no es cierto? Entonces, de esta fórmula es que se deduce que el diferencial del arco, porque esto es un arco chiquito, diferencial de
del... A ver, alguien está entrando. Ya. Entonces sigamos. A ver, el diferencial de delta, que es una deformación, va a ser igual al centroide, que es X, que en este caso era R, pero en este caso va a ser X, por diferencial de teta. Es entonces que vamos a tener el siguiente resultado. Si nosotros, a ver, nos sale, a ver. Ya, entonces, nosotros sabemos que diferencial de teta que era igual a m entre EI por diferencial de X. Aquí lo habíamos visto. Diferencial de teta es m entre EX. Entonces aquí tenemos diferencial de delta es igual a m entre I por X por diferencial de X. Y luego tenemos el siguiente. ¿Qué pasa si yo integro? Si yo le sumo todo esto hasta llegar de A hasta B. ¿Qué hago? Si yo sumo todas estas diferenciales, se va a convertir en una integral del punto de A hacia B, ¿sí o no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al integral también de los mismos puntos de A a B, pero ¿de qué? De esta expresión. Por esto. Entonces, es de ahí de donde deducimos el segundo teorema, ¿no es cierto? Tenemos entonces la desviación vertical de la tangente en un punto A de la curva elástica con respecto a la tangente extendida desde otro punto, es decir, desde estos dos puntos, es igual a ¿qué? Al momento del área bajo el diagrama M entre EI entre los dos puntos A y B. Este momento se calcula respecto del punto A, el punto sobre la curva elástica, este punto, ya, se calcula respecto al punto A en la curva elástica donde debe determinarse la desviación teta de A sobre B. Este diferencial de delta también se expresa de esta manera. El profesor Bedoya, cuando les enseñe, lo va a expresar siempre de esta manera. T de A sobre B. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la distancia, esto de acá es esto de aquí. Esto es la distancia T de A sobre B. ¿Qué significa? Es la distancia de A, en este caso. En este caso tenemos al T de B respecto a... Es esto de acá. Pero todo esto de aquí, aquí está el punto A. Y toda esta distancia es el T de B, de A, perdón, del punto A respecto a qué tangente, respecto al tangente B. Entonces, tenemos esto. ¿Qué me quiere decir T de A respecto a B? Me quiere decir que es la distancia del punto A. El punto A es un punto de la curva elástica de la deflexión, que es esto de aquí. Esta distancia, toda esta distancia, significa T de A sobre B. Entonces, T de A sobre B, ¿qué significa? La distancia de A respecto a la tangente de B. Entonces, esto va a ser igual a un centroide. El X, ¿qué es esto? X con una rayita arriba significa un centroide, una distancia hacia el centro de la gráfica. ¿A qué centro de la gráfica? Hacia este centro. Por ejemplo, es toda esta área y yo quiero desde la... El centro sería acá. Sería toda esta distancia que sería D más dx medios. Entonces aquí tenemos, ¿no? Va a ser la distancia del punto A de la deflexión respecto a la tangente B, va a ser igual a... Voy a hacer un puntero láser. Acá está, ya. Entonces va a ser igual a
va a ser igual, acá no estamos, va a ser igual al centroide, como les decía, por esta área, que es la sumatoria de m entre EI por diferencial de X, que en realidad es el área de estos dos puntos. Más adelante lo vamos a ver en un ejercicio para que lo entiendan mejor. Entonces, sigamos. A ver, es importante saber los signos en este método y vamos a ver los signos de la distancia, ¿no? Que es T de A sobre B. Este T de A sobre B, está por encima de la tangente de B, ¿no es cierto? Este T de A sobre B está por encima de la tangente de B. Entonces, esto tiene una convención. Esto va a ser positivo. Esta distancia va a ser positiva. Cuando ustedes calculen el área, cuando hagan el diagrama del momento M entre I y calculemos T de A entre B, nos va a salir negativo o positivo. Entonces, en esta gráfica podemos observar que está por encima de la tangente de B, ¿no es cierto? Está por encima. Entonces, esto va a ser positivo. Este es el signo, esta es la convención de signos que nosotros tenemos, que el profesor Bedoya también les va a enseñar cuando tengan el curso que llevar. Pero en este caso, nosotros lo estamos viendo aquí. Bueno, de lo contrario, ponte que si fuera la tangente así, ¿no? La tangente. Entonces yo diría, ¿qué sería esto? El T acá. El T, esto sería el T, o sea, la distancia de A sobre la tangente B. ¿Esto qué sería? ¿Positivo o negativo? ¿Alguien me podría responder? A ver, César. César, ¿qué me dices tú? ¿Sería positivo o negativo? Positivo. Ya. ¿Qué dijimos? Es positivo cuando la distancia esté por encima de la tangente. En este caso, ¿cuál es el tangente, César? ¿Hacia qué tangente está yendo esta distancia? Hacia la tangente de B. Entonces la tangente de B está por acá, es todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta distancia de acá está por debajo. Si está por debajo, entonces, ¿qué es? Negativo. Y de lo contrario, si está por encima de la tangente de B, es positivo. Es importante que sepan esto porque cuando hagamos nuestras ecuaciones de compatibilidad tenemos que saber eso para que nos pueda salir una respuesta correcta, porque si nos confundimos en signos, ya estamos fritos. A ver, otra vez. ¿O todos me entendieron? Ya, chicos, a ver. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, otra vez, chicos, a ver. Nosotros tenemos acá el área, no, la tangente, es decir, la distancia de la deflexión de un punto, que es el A, hacia la tangente de B. Esto, siempre y cuando esté por encima de la tangente, va a ser positivo. Si está por debajo, va a ser negativo. Ahora, veamos el signo de los ángulos. ¿Cómo es que se va a desarrollar? Ya. Ya. Tenemos este teta de A, que es el ángulo de A. Pongamos que este angulito sea una, que este punto sea una, entonces de una deflexión, obviamente. Cuando yo giro para acá, es un sentido horario, ¿no es cierto? Este sentido horario
en nuestra convención va a ser positivo. Y ponte que, no sé, hay una viga y su deflexión es así, ¿no es cierto? Y yo voy a trazar la tangente de este punto, que va a ser así. Entonces, el ángulo, ¿cómo va a girar? De aquí hasta aquí. Este va a ser un sentido antihorario. En todo caso, este sentido antihorario va a ser negativo. Ya, eso lo tenemos que tener en cuenta porque cuando nosotros hagamos ejercicio de marcos, que es muy común en sus exámenes del profesor y es un poquito complicado a veces, pero nada imposible. Nosotros tenemos que saber eso porque esto se va a deformar así. A veces se deforma así y así. Entonces, y aquí el truco va a estar en trazar las tangentes y ver en qué forma se mueven los ángulos, si es positivo o negativo, y de esa forma es como vamos a tener que hacer nuestra ecuación de compatibilidad para hacer una buena solución de esto. Entonces, nosotros sabemos ahora, haciendo un repaso, que la distancia de T entre B, es decir, la distancia de este punto de deflexión, que es un punto A, hacia la tangente B, si está por encima de la tangente de la que me estoy refiriendo acá abajo, está por encima, es positivo. Si por ende está por acá, si está por debajo, esta tangente va a ser negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya. Haciendo esto de aquí, nosotros vamos a utilizar un método que es diagrama de momentos flexionantes por partes, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? A ver, tenemos acá una viga con su carga distribuida y una fuerza de 12 kips, ¿no? Entonces, para eso nosotros hallamos las reacciones, en este caso ya lo hemos hallado acá, ya lo tengo hallado, que es 26 kips acá y 46 kips acá, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo eso, lo que yo voy a hacer es desmenuzarlo para hacer un diagrama de momento flexionante por partes, que es lo que con el que trabaja el ingeniero Bedoya, ¿no? Entonces, veamos acá. Haciendo el momento normal nos saldría así. Ahorita lo podríamos hacer, pero estamos con el tiempo. Entonces, al hacer nuestro diagrama de momento, nos quedaría así, ¿verdad? Si algunos a veces va a estar así hacia abajo y así, pero en este caso, en este caso estamos tomándolo de esta manera porque es una convención nada más. Pero bueno, sigamos. Ya, yo voy a separar esta reacción primero. Tengo el A, el B y el C. En este caso, tú tienes que elegir dónde vas a empotrar, hacia dónde va a ser tu origen para que vayas con el diagrama, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el origen ha sido esto. Nosotros vamos a tomar el origen acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 26K yo lo voy a llevar hasta acá. Entonces, 26 por 30, ¿cuál va a ser el momento? 26 por 30, ¿verdad? El momento es la fuerza por la distancia hacia el punto donde estamos llegando. En este caso voy a llegar al punto B, lo voy a empotrar aquí. Cuando nosotros hacemos diagrama de momento flexionante por partes, siempre escogemos un lugar en donde empotrar, ¿no es cierto? Puede ser acá, puede ser incluso acá, pero si yo haría acá, tendría que pasar por este punto, tendría que pasar por este punto y por este punto y sería un poquito laborioso, entonces es más conveniente empotrarlo aquí. Ya cuando ustedes hagan sus ejercicios más adelante van a tener más práctica y ya van a saber dónde es el punto donde van a empotrar, ¿no? Es decir, dónde van a llevar su fuerza con su distancia hacia el momento, hacia qué punto lo van a llevar. Entonces, el momento de acá. El momento, a ver, un ratito. El momento. Ya, aquí tengo la calculadora. ¿Ve mi calculadora?
Hola, ¿están viendo la calculadora? ¿O no se ve? Sí, Ya, sí, se listo. ve. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a hacer mi momento hacia B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el momento de la fuerza por la distancia? Va a ser 26 por 30. ¿Cuánto va a ser? 780. ¿Cómo es el momento de esto de acá? Como es positivo, en este caso nosotros vamos a trabajarlo. Está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir hacia arriba. A ver, así. De aquí, el momento va a ser una gráfica lineal, ¿verdad? Uy, me salió mal. Va a ser una gráfica lineal, así. Nosotros en este caso vamos a hacerlo hacia arriba para que sea más fácil de que ustedes lo interpreten hacia arriba. Es un momento positivo, ¿verdad? ¿A cuánto? 700. O, ¿700 cuánto era? A ver, 780. Entonces tenemos el 780 acá. Pero este diagrama, ¿qué dijimos? Tienes que hacer tu momento, pero dividido entre ¿qué? Entre E y. Listo. Entonces nos va a quedar así. 780, pero entre E y. Luego vamos a hacer esta fuerza de acá, esta fuerza distribuida hacia el punto B, ¿no es cierto? Pero todavía no. Ahora, ¿cómo calculamos el momento de esto de acá? Es 2 por 30, que es la fuerza, 2 por 30 es la fuerza, y la distancia hacia B es la mitad, por 15, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá que es 2 por 30 y por 15, que es la mitad de 30, ¿no es cierto? Entonces nos va a salir 900 entre E y. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Esto está yendo hacia abajo. Entonces yo voy a sacar desde aquí un diagrama así, porque el momento, recuerden que si esto es lineal, esto tiene que ser de segundo grado. Entonces aquí me va a quedar un 900 sobre EI, pero todavía no vamos a dividirlo entre EI en la gráfica que les voy a poner. Entonces quedaría así. Entonces ya tenemos esta fuerza distribuida con este 26. Entonces, sigamos con el siguiente. En este caso sería el 12 que quedaba por acá, ¿no es cierto? El 12 por la distancia, que era 10, ¿cuánto es? 12 por 10 es 120. Y como es una fuerza puntual, en el momento es una fuerza lineal, ¿no es cierto? 120, pero que menos porque está yendo hacia abajo, menos 120. Entonces tendríamos así nuestro diagrama de momentos por partes. Ustedes lo pueden hacer más rápido, ya no separándolo, sino de frente, empotro aquí y listo, ¿no? Empiezo con mis cálculos de momento. Entonces, más fácil es que lo tengamos así. Este es nuestro diagrama por partes, pero en este caso ya lo tenemos desarrollado ya en uno solo. Entonces, vamos a ver un problemita donde dice: determine la deflexión en el punto C de la viga que se muestra en esta figura. Es decir, me están pidiendo la deflexión de acá, ¿no? Su deflexión puede ser así y puede ir hasta ahí, ¿no es cierto? Esta es una forma, es un bosquejo de cómo se deforma, ¿no es cierto? Entonces nos están pidiendo esta deflexión. Y fácilmente lo podíamos hacer por otro método, pero en este caso lo vamos a hacer con el método de área-momento. Bien, entonces, como podrán observar, para ya no estar haciendo el diagrama, ya tenemos nuestro diagrama de momento. Diagrama de momento entre I, en este caso sí es diagrama de momento entre I. Ustedes practíquenlo así como hemos hecho acá arriba, porque esto va a ser muy a menudo, porque el diagrama de momentos de área-momento, mejor dicho, el método de área-momento necesita mucho de este diagrama. Entonces ya tenemos este diagrama, entonces podemos hacerlo algo rapidito, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuánto sería la reacción? Y acá también. Entonces, la reacción aquí, tomando
en el punto A la sumatoria de momentos, en A, ¿cuánto sería? 0, ¿verdad? Entonces yo diría acá, para este lado, esta reacción, voy a hallar la reacción B, que sería B por ¿cuánto? B por 30, más o menos 12 por 40, ¿no es cierto? Por esta distancia. Ustedes ya saben hacerlo eso. ¿Menos cuánto? Menos 2 por 30 por 15. Por 15. Y es así, calculando esto, B me va a salir igual a 26. No, B me va a salir 46, perdón, 46. Entonces, el A me va a salir que va a ser 26. Pero este diagrama que tenemos acá, ya lo hemos hallado acá. No sé si se acuerdan. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo y ya lo tenemos, solo que en este caso ya está dividido entre E y I. Ya listo, chicos. A ver, ¿qué más sigue? Acá. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Primero nosotros tenemos que ver si es hiperestático o isostático. En este caso tiene 1, 2, 3 reacciones, es isostático, ¿no es cierto? Entonces es isostático. Cuando es isostático, yo no necesito otra ecuación más para hallar una de las reacciones, o no necesito otra ecuación de compatibilidad, ¿no? Más adelante vamos a ver las ecuaciones hiperestáticas y en ese caso sí vamos a necesitar ecuaciones de compatibilidad y más de 4 ecuaciones, 5 ecuaciones, 6 ecuaciones. Entonces, aquí tengo el bosquejo primero de mi deformación, como dijimos, era algo así, ¿no es cierto? Y así se deformaba. Y es así como lo estoy representando aquí también. Así se deforma. Entonces, esto es full geometría, pero con signos. Entonces, vamos a decir, yo como empotré acá, normalmente se traza la tangente donde empotras. Yo empotré acá, en este caso empotramos aquí, en este B, y al empotrar aquí, yo tracé todos mis diagramas de momento entre I hacia este punto. Es decir, esta fuerza está trazada hasta aquí. Esta fuerza distribuida está trazada hasta aquí. Mejor voy a utilizar puntero láser. Ay, no. Ya. Entonces, ya. Sigamos aquí. Entonces yo tracé mi bosquejo de cómo se deforma de la deformación de mi viga y tracé mi tangente donde yo empotré, ¿no es cierto? Hasta donde hice mis diagramas, que es en el punto B, esto de acá. Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer una ecuación de compatibilidad. Es decir, pero primero vamos a hallar las tangentes de A y B, ¿no es cierto? O sea, la distancia de A respecto a la tangente de B. Es decir, este punto es el punto A y está también en la deflexión. Este punto es el punto A y yo le voy a trazar una distancia de aquí hasta abajo, hasta la tangente de B. ¿Y cómo se llama esto? T de A sobre B. Es decir, es la distancia desde este punto A hacia la tangente de B. Igual acá, ¿no es cierto? Este es el punto C de mi deformación, obviamente. Estos puntos son de la curva de la deflexión. Este es de la curva de la deflexión, justamente inicia en A y casualmente es el punto A de la deflexión, cosa que no, aquí no hay deflexión, pero lo tomamos como referencia. Y aquí en cambio hay una deflexión, que es esta parte de acá. Toda esta parte es esto de acá. ¿No es cierto? Entonces, esto de aquí es la distancia del punto C de la deflexión, que está aquí,
hasta la tangente de B. Eso es todo esto de acá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Geometría. Toda esta distancia de acá, toda esta distancia, entre 10, va a ser igual a toda esta distancia entre 30. Es decir, T de AB, a ver, ya, a ver, ya, a ver acá. A ver, ya. Entonces, nosotros estamos diciendo que toda esta distancia de acá, a ver. Entonces nosotros hemos dicho que toda esta distancia de acá, es decir, desde este puntito hasta este punto C, ¿qué va a ser? Que es todo esto de acá, que sería T de C sobre B, más la deflexión de C, que es variación de C, que es el triangulito de C, entre la distancia de acá, entre 10, aquí le vamos a poner 10 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a toda esta distancia que es T de A sobre B, T de A sobre B, es decir, la distancia de este punto A hacia la tangente de B, entre 30. Entre 30. Listo. Entonces, no sé si ustedes logren ver, todo esto de aquí es como un triángulo y esto también es un triángulo. Entonces, yo solo estoy aplicando proporciones. Entonces, en este método de área-momento siempre se aplican proporciones de la geometría. Entonces, siempre es bueno hacer un bonito dibujo de cómo se deforma, un bosquejo de cómo se deforma mi viga y trazar mi tangente. Y si hay ángulo que aplicar, también aplico el ángulo. En este caso no estoy aplicando ángulo, solo estoy haciendo estoy aplicando el segundo teorema, nada más. Entonces, quiero encontrar aquí, pero no le... Entonces tenemos toda esta ecuación, ¿no es cierto? Que es una ecuación de compatibilidad. Entonces, si yo despejo AC, que es lo que me están pidiendo, es decir, la deflexión de C, a ver, ¿quién está prendido? Cintia, está prendido tu micrófono, por favor, apágalo, creo que se está interfiriendo. Ya, listo. Entonces, chicos, sigamos. Como les decía, si yo despejo esta deflexión la variación del punto C, que es la deflexión que nos están pidiendo, nos va a quedar T de A, B entre 3. Este 10 pasa acá, 10 entre 30 quedaría solamente 3. Entonces tendríamos el 3 ahí y menos el T de C sobre B, T de C sobre B. Ahora, ¿por qué le pongo en valores absolutos? Todo esto es en valores absolutos porque yo estoy aplicando distancias de la geometría que está acá. Aquí no interviene signos. Pero de la teoría que yo les puse acá, por ejemplo, aquí, este T de AB está por encima de la tangente B y es positivo. Ahora, yo les quiero preguntar, esto de aquí, toda esta parte de acá, este T de C sobre B, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? A ver, Gaby, ¿me podrías decir si es positivo o negativo? Hola. A ver, o César, ¿me podrías decir si es positivo o negativo este triangulito de C sobre B, que también se dice T de C sobre B? Es decir, la distancia de C, de este punto C hacia la tangente de B. César, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Por debajo de. Claro, porque Por debajo, ¿no? está por debajo de la tangente de B. Toda esta es la tangente de B. Entonces, listo. Con eso ya tenemos. Entonces,
esto de aquí va a ser negativo, es decir, cuando yo calcule todo esto me va a salir negativo. Entonces yo le voy a poner en valor absoluto, es decir, le voy a poner el número que me salga sin el signo para poder hacer esta operación, porque toda esta operación es geométrica, es decir, no tiene signo. Entonces esto si tiene signo negativo, porque me va a salir negativo más abajo cuando lo desarrollemos, porque la misma gráfica también me está diciendo que es negativo, es por eso que le pongo en valor absoluto. Ya, listo. Ya me dicen que no se me escucha bien. ¿Ahora me escuchan bien? Joel. Se escucha un poco alejado. Ahora. Y ahora sí. Ya, sí, es que estaba alejando mi micro, creo. Listo, chicos. Entonces, vamos a hallar el T de A sobre B, es decir, la distancia del punto A hacia el tangente de B. Como el segundo teorema lo decía, que lo tenemos por acá, T de A sobre B es igual al centroide por el área de esos dos puntos. Entonces, vamos a aplicarlo acá. Ya listo. T de A sobre B. Voy a traer esto de aquí, control C, lo voy a copiar para acá, para que lo podamos ver, control V. Entonces, vamos a verlo aquí, aquí va a estar. Y entonces T de A sobre B. Entonces, yo digo que este de A sobre B es el área, es decir, este es el punto B, es el área desde aquí hasta acá. Ya no tomamos el 120 entre E y I. Vamos a tomar todo este lado de acá, todo este lado de acá. Entonces vamos a decir T de A entre B. Primero partimos con los positivos, ¿ok? Sería 780 o ¿cómo se halla el área de este triangulito? Es un medio, ¿sí o no? Un medio, ¿entre qué? Un medio por la altura, que sería 780 entre I, 780 entre E, I, ¿por cuánto? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Era por la distancia. Era toda esta área, ya, pero también tenemos que hallar a ver, por, o por, no. ¿Por qué? Por la distancia. ¿Cuánto era esta distancia? Era 30, aquí lo tenemos, 30. Era 30. Listo. Entonces, también, por el centroide. ¿Cómo se halla el centroide? ¿Hacia dónde tiene que ser el centroide? ¿Hacia B o hacia A? Esto nos dice que debe ser hacia A. Entonces, esto nos dice que debe ser hacia A. Siempre acuérdense de eso. Hacia A. Es decir, voy a hallar, siempre que tenga el T de A sobre B, el primero que esté, la primera letra que esté acá, es decir, esto de acá, es hacia donde voy a hallar el centroide, ¿no es cierto? Entonces digo, esta área, que es esto de acá, un medio del triangulito, a ver, un medio de 780 sobre EI por 30, que es por la distancia, pero por también el centroide. ¿Cuál es el centroide? Hacia A, ¿qué sería? ¿Un tercio o 2 tercios? Sería 2 tercios. ¿De qué? De esa distancia. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia es por 30. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué más? Acá dice T de A sobre B. Luego hallamos esto de acá abajo, ¿no es cierto? Que sería un signo negativo. Aquí está menos. Le ponemos menos y ya. Entonces hallamos esta área. ¿Esta área cómo se halla? Es un tercio. Si acá era un medio. A ver, primero les quiero comentar de algo. Cuando yo tenga, no sé dónde está el punto. No. Cuando tenga esto, ¿dónde está? Había para escribir, pero no lo tengo.
No está acá. No, insertar. Había un lapicito, pero no está. No. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde está el lápiz? Estaba por aquí. Janina, creo que para este modo presentación, cuando hace presentación, se puede dibujar. Sí, pero yo también la vez pasada había dibujado, pero no está. Estaba por aquí. No está. No. Notas vinculadas. No, 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 no. Yo lo había visto y lo había utilizado. Y no sé dónde está. Ya. Mejor vamos a presentación. Ya les voy a... esto lo tienen que saber. Cuando yo tenga un momento lineal, el área que yo, ¿cómo lo voy a hallar? Va a ser 1 sobre qué. Sobre el grado. ¿Qué grado es esto? Es un grado, ¿sí o no? Va a ser el grado más 1. Este es el grado. El grado más 1. Por esto, digamos que sea la altura y esto que sea la base, ¿no es cierto? Va a ser 1, el área va a ser 1 sobre el grado más 1 por base por altura. Entonces, si yo tengo, por acá, si yo tengo aquí, no me salen las rectas. Si yo tengo así, digamos que este grado que sea de segundo grado. ¿Cómo voy a hallar mi área? Lo mismo. El área va a ser igual a 1 sobre qué? Sobre el grado más 1 por B base por altura, ¿no es cierto? Ya, en todo caso, en una triangular nosotros ya sabemos de memoria que es 1/2, porque el grado es 1, 1 más 1, 2, 1/2 por base por altura. Entonces, esto también va a ser igual. El grado es 2, va a ser 1/3, perdón. Esto va a ser 1/3 entre qué? 1/3, ¿por qué? Por base por altura. Esto se va a utilizar muchísimo. Incluso voy a tener grados de tercer grado. El profe les va a poner de tercer grado. Esto es un diagrama de momento de tercer grado. De tercer grado. ¿Cómo voy a hallar el área? El área va a ser igualito. 1 sobre grado más 1. El grado más 1, ¿cuál sería? 3 más 1, 4. 4 por base por altura. Listo. Y ya tenemos. Ahora, su centro de esto. El centro de esto, como sabemos, a ver acá, amarillo. Partiendo de aquí para acá, ¿qué es? 1/3, ¿sí o no? 1/3, el X. El X. Es 1 sobre el grado más 2. Entonces, ¿cómo sería esto? Obviamente por la distancia, ¿no? Por la distancia. Todo esto tiene que ser o la base, sino ya que sea la distancia. La distancia le ponemos. Ya, entonces acá sería, el centro sería 1 sobre 3, y en el grado es 1 más 2, 3. Por la distancia, que sería todo esto. Igual acá, el centro, partiendo de este lado, esto va a ser el X, y todo esto va a ser el D, ¿no es cierto? Entonces, el X va a ser igual a 1 sobre ¿qué? Sobre el grado, que es 2, más 2, 4. 1/4 por la distancia. Igual acá. El X va a ser igual a
1 sobre el grado, que es más 2, un quinto. ¿Por qué? Por la distancia. Ya, listo. Y si queremos de aquí para acá, pues la diferencia, ¿no? Que sería 3 cuartos. 3 cuartos, ¿no es cierto? 3 cuartos. Y si lo queremos para el otro lado, por la distancia, aquí sería 4 quintos. 4 quintos. Listo. Igual acá. Si lo queremos para el otro lado, 2 tercios de la distancia. Si lo queremos para acá. Entonces es así como se obtiene las distancias y las áreas, los centroides y las áreas, ¿no? Ya, sigamos entonces. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Nada? Ya, entonces... Ay, creo que mi audio no se escucha. Ya, listo. Ya. Entonces, sigamos. Ya, entonces aquí hay un chat. Sí se escucha, dice. Ya, listo. Ya, chicos, entonces, a ver. Un ratito. Ya, chicos, sigamos. Entonces, acá sería 30 menos toda esta área con su centro, que es que es esto de acá. Este es el centro. Ya lo hemos hallado. Ahora vamos a hallar el área de esto por su distancia, o sea, por la distancia del centroide hacia el punto A. Entonces, sigamos acá. ¿Cuánto sería aquí? Sería 900 entre qué? Entre E y por cuánto? Por la distancia que es 30, ¿no es cierto? Por la distancia que es 30. ¿Pero por qué? Por un tercio. Como aquí lo habíamos visto, como es esta área, esta gráfica es de segundo grado, ¿cómo se halla el área? Es un tercio por base por altura. Igual acá, aquí le estamos poniendo primero la altura por la base por el tercio, ¿no es cierto? Ya, listo. Por la distancia. La distancia hacia el centro, ¿cuál sería? Desde aquí, partiendo desde aquí hacia allá. ¿Qué sería? A ver, ¿alguien me podría decir? A ver, Demi, ¿cuál sería? ¿Qué distancia sería? A ver, ¿cuál sería? ¿Sería esto de acá, un cuarto o 3 cuartos? Gaby, ¿cuál sería? ¿Un tercio? Diré, ¿un cuarto o 3 cuartos? La de 3 cuartos. Claro, ¿no? Porque estamos en este caso de acá. Yo estoy yendo de aquí, de este puntito hasta acá. Sería 3 cuartos. Ajá. Entonces, pongo aquí 3 cuartos de la distancia. ¿Cuál es la distancia? 30, ¿no es cierto? La distancia es 30 feet. Y haciendo toda esta operación, aquí en nuestra calculadorita, tendríamos 780 por, ¿cuánto? Por 30. A ver, aquí mejor lo pongo. Ya. 780 por 30 por 2. 780 por 30 por 2. 780 por 30 por 2 por 30 por 30. ¿Entre qué? El EI es constante, ya en los dos, así que lo vamos a dejar entre 2 por 3. Por 3, a ver, por 3. Es igual, ya.
pero y acá también le vamos a poner, aquí tenemos un menos, lo mismo, que sería 900 por 30 por 3 y por 30. Y acá abajo vamos a tener que es 3 por 4. 3 por 4. ¿Cuánto nos sale? 3.000, bueno, 31.500. Entonces aquí vamos a poner 31.500 entre ¿qué? Entre E y. Ya, listo. Ya tenemos el T de A sobre B. Ya tengo esto, es decir, toda esta parte ya lo tengo. Y solamente me faltaría el T de C sobre B, que está fácil porque solo hay un diagrama, ¿no? T de C hacia B. Calcular el área por la distancia al centroide de C al centroide del diagrama, porque aquí tenemos el C adelante. Entonces, ¿esto en qué unidades nos queda? Es muy importante las unidades. Teníamos kilolibras, ¿no es cierto? Kilolibras por, al hacer el momento, y por el área, el momento es una distancia, metros por la fuerza, tendríamos el fit y por el área, fit cuadrado, me quedaría fit cubo. Entonces tengo kilolibras por fit cubo. Entonces sigamos con el siguiente. Ahora, el T de C sobre B, vamos a copiarla y vamos a colocarla acá para guiarnos. Control V. Listo. Y entonces, ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo mismo que hicimos arriba. Entonces aquí, ¿cuál es cómo sería el área de un triángulo de acá? En este caso lo voy a hacer más grandecito para que se pueda ver. A ver, el área de aquí, ¿cómo se halla? Es un medio. ¿Es un medio de qué? Listo, vamos a terminar esto ya, para ya irnos a nuestro... Ya listo. Entonces, ya. Entonces, multiplicando 29 por 2 sería 58. 3 ceros sería por 10 a la 6. ¿No es cierto? Yo le voy a poner acá 10 a la 6. Entonces, reemplazando aquí el EI tendría en este lado de acá, aquí faltaría un 3. 3 por EI, me había olvidado. Listo, y acá tendríamos, reemplazando esto de aquí por el EI, sabemos que esto de aquí nos quedó kilolibras por pies al cubo, entonces lo voy a pasar a pulgadas, ya que el EI está en pulgadas, entonces aquí sería 31.500 por cuánto, por 12 al cubo. Por 12 al cubo sobre, bueno, por 58 por 10 a la sexta. Y acá sería por 3, entre 3. Entonces sería 31.500 por 12 al cubo porque estaba en pies y lo estoy pasando a pulgadas, entre 3 por el EI que sería 58 por 10 a la 6. Y lo mismo sería acá 4.000 por 10, no, por 12 al cubo. Y acá sería 58 por 10 a la 6. Haciendo todo esto de aquí, nos va a salir, lo vamos a meter a la calculadora,
Haciendo esto de acá 3.000, 31.500 por 12 al cubo sobre 3 por 58 por 10 a la sexta menos 4.000 por 12 al cubo sobre 58 por 10 a la sexta. Por 10 a la sexta. Y ya, tendríamos aquí 0,194 inch, ¿no es cierto? Que sería pulgadas. Y esa sería mi deflexión. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Me salió positivo, quiere decir que el sentido que he tomado de mi deflexión es correcto. Entonces, esta sería la respuesta y con esto estaríamos terminando, chicos. Disculpen por haberse interferido algunas cosas, se cortó y todas esas cosas. Igual el día jueves seguimos con más ejercicios y vamos a hacer en este caso el pórtico que siempre deja el ingeniero en los exámenes y vigas discontinuas, ¿no? Con unas articulaciones para ver cómo funciona y cómo trabaja y cómo se resuelve. Bueno, chicos, gracias ante todo y bueno, hasta luego.